El P-51 Mustang es una leyenda, el salvador de los bombardeos, el dueño de los cielos de Europa. Esa es la historia oficial. La realidad es más oscura. Ganar la guerra aérea no fue el final del peligro para sus pilotos. Fue el inicio de una masacre silenciosa. ¿Fue el Mustang un avión invencible? Los números dicen lo contrario. El 80% de las pérdidas de este caza no ocurrieron en duelos aéreos. No fueron los Messerschmitt ni los Focke-Wulf quienes diezmaron sus filas. Miles de pilotos murieron lejos de la gloria de los combates cerrados. La mayoría cayó por fuego antiaéreo o fallos técnicos en misiones de bajo nivel. La fama de Salvador oculta una estadística de sangre. El Mustang era una máquina de precisión, pero también una trampa de metal. Detrás de las victorias en los libros de historia, se esconde una tasa de mortalidad aterradora. Esta es la parte que los museos deciden omitir. Una historia enterrada bajo miles de informes de bajas. Los museos olvidan los cadáveres. La historia oficial del P-51 Mustang está enterrada bajo miles de informes de bajas, pero su origen no fue una victoria, fue un error de cálculo. En los años 30, los generales estadounidenses trazaron mapas de guerra sin un solo caza de escolta. Para ellos, el combate aéreo era una división estricta. Los cazas, o aviones de persecución, eran piezas defensivas. Debían esperar en casa a que el enemigo atacara. La ofensiva pertenecía exclusivamente a los bombarderos. ¿Por qué el mando decidió que un bombardero sobreviviría solo? La respuesta estaba en el acero. El B-17 Flying Fortress no era solo un avión, era una fortaleza erizada. 13 ametralladoras de calibre 50 asomaban desde el fuselaje como las púas de un puercoespín. En teoría, una formación cerrada creaba un muro de fuego impenetrable. Ningún caza alemán se atrevería a cruzarlo. El orgullo tecnológico tenía nombre propio, la Mira Norden. Este dispositivo costaba casi tanto como la mitad de un caza monomotor. Los generales afirmaban que podía meter una bomba en un barril de harina desde 6.000 metros de altura. Era la pieza central de la doctrina de bombardeo de precisión diurno. La realidad en 1943 fue distinta. La Mira Norden, tan precisa en los cielos despejados de las pruebas, fallaba por millas en el humo del combate. Las 13 ametralladoras resultaron inútiles contra enjambres de cazas que atacaban los puntos ciegos. Mientras en los estados mayores se dibujaban esquemas perfectos, la realidad golpeaba los fuselajes de los B-17. Nadie en el alto mando había diseñado un plan para escoltar a los hombres hasta el blanco. Para el verano de 1943, la vida media de un bombardero se reducía a solo 11 misiones. La doctrina de la autodefensa no se leía en manuales, sino en los restos calcinados de los B-17 esparcidos por los campos de Alemania. Los generales confiaban en las ametralladoras. La realidad respondió con fuego. En las bases de Inglaterra, el ritual se repetía cada mañana. 10 hombres subían a cada avión, 10 jóvenes con nombres, cartas y familias. En 1943, las pérdidas alcanzaron el 8% por cada salida. Las matemáticas de la guerra se volvieron insostenibles. ¿Era posible sobrevivir? Las probabilidades decían que no. El ciclo de vida de una fortaleza volante era de apenas 11 misiones. Pero el alto mando exigía 25 para completar el turno de combate y volver a casa. La brecha entre esos dos números era un cementerio en el cielo. Al cruzar las cifras, la verdad golpeaba como la metralla. La probabilidad de completar el turno era de apenas el 14%. Esto no es solo una estadística, es una ejecución. Un soldado tenía más posibilidades de salir ileso en una partida de ruleta rusa que en la cabina de un B-17. De cada 10 tripulantes que despegaban hacia Alemania, 8 morirían, desaparecerían o terminarían en un campo de prisioneros. Solo 2 regresarían para contar el horror. Al anochecer, el silencio inundaba los barracones. El sonido de las literas vacías pesaba más que los motores. Nadie tocaba las pertenencias de los que no volvieron. 14% de probabilidad de volver a casa. 14. La Semana Negra aniquiló la lógica del mando aliado. No fueron solo bajas, fue un colapso sistémico. 2/3 de los B-17 enviados al corazón del Reich desaparecieron. Unos terminaron como chatarra humeante en suelo alemán. Otros regresaron tan destrozados que nunca volvieron a despegar. Cientos de aviadores murieron. Otros cientos saltaron en paracaídas para despertar en campos de prisioneros. La estadística era una sentencia de muerte. A ese ritmo, Estados Unidos necesitaba fabricar una fuerza de bombardeo completa cada 3 meses. Solo para mantener el número de aviones en pista.
La solución era obvia, escolta de caza. Pero los cazas estacionados en Inglaterra tenían las alas cortadas por la ingeniería. El P-47 Thunderbolt llegó a principios de 1943. Poco después apareció el P-38 Lightning. El Spitfire británico ya estaba allí, ninguno servía. Los bombarderos avanzaban hacia el este, y en un punto exacto del mapa, sus protectores daban media vuelta. Los pilotos de los B-17 veían cómo los Thunderbolts se alejaban hacia la seguridad de sus bases, se quedaban solos. El problema era el consumo. El motor radial del Thunderbolt era un monstruo sediento. Llevaba 305 galones de combustible interno, pero a potencia de combate devoraba 100 galones por hora. Su radio de acción era un chiste frente a la geografía europea, solo 165 millas. Incluso con tanques externos de 75 galones, el alcance era insuficiente. El escudo de caza se rompía justo al llegar a la frontera alemana. 250 millas. Berlín estaba a 600 millas. Los cazas aliados solo llegaban a 250. En la frontera alemana, los bombarderos quedaban desnudos. No había combustible para escoltar y pelear al mismo tiempo. La solución parecía obvia. Tanques externos. Combustible extra para colgar bajo las alas. Se quema primero, se suelta el tanque vacío y comienza el combate. Pero el P-47 Thunderbolt era un devorador de gasolina. Para cubrir 600 millas, el Thunderbolt consumía 260 galones. El Mustang, en cambio, solo necesitaba 108 para la misma distancia. La eficiencia del Mustang no era una ventaja, era una necesidad física para ganar la guerra. A principios de 1940, el avión que salvaría a Europa ni siquiera existía. Los británicos necesitaban cazas con urgencia. Estaban desesperados. Contactaron a la empresa North American Aviation con un pedido sencillo: fabricar el viejo P-40 Warhawk bajo licencia. Pero North American se negó a copiar tecnología obsoleta. La empresa aseguró a la delegación británica que podían diseñar un caza superior desde cero en menos tiempo del que tardarían en montar la línea de montaje para el Warhawk. North American Aviation presentó entonces su propuesta oficial a los británicos. El prototipo voló a 20.000 pies y el motor se ahogó. El aire era demasiado fino. La potencia cayó en picado. Lo que debía ser un cazador de escolta se convirtió, de repente, en un planeador pesado. North American Aviation rechazó copiar el viejo P-40. Prometieron un milagro: diseñar y construir un caza superior desde cero en solo 120 días. Era un plazo suicida para una empresa que jamás lo había hecho. Cumplieron. El prototipo estuvo listo en 102 días. Entregaron una estructura aerodinámica avanzada que reducía la resistencia al viento a la mitad. Era el fuselaje más limpio de su época, pero la belleza escondía un defecto fatal. ¿Cuál era el fallo en una máquina casi perfecta? El corazón. Los ingenieros instalaron un motor Allison de 1000 caballos de fuerza. Era una mecánica optimizada para vuelos rasos. La aerodinámica del Mustang pertenecía al futuro, pero su motor lo arrastraba al pasado. A baja altura era más rápido que cualquier rival. Por encima de los 20.000 pies, donde operaban los bombarderos, el Allison perdía el aliento. El Mustang nació como un atleta con pulmones de fumador. Los primeros ejemplares llegaron a Inglaterra. Los británicos, que esperaban un salvador para sus fortalezas volantes, recibieron un avión de reconocimiento. No podía escoltar a nadie en la estratosfera. El mando aliado lo relegó a misiones de ataque a tierra y fotografía. Podía cruzar el Canal de la Mancha, pero solo si volaba pegado a las olas. El Mustang era un diseño revolucionario, atrapado en una misión que no quería cumplir. Ronald Harker se ajustó los correos del paracaídas. La cabina del Mustang estaba apretada. Olía a gasolina de alto octanaje, metal frío y al sudor de los mecánicos. Era abril de 1942. Harker, piloto de pruebas de Rolls-Royce, cerró la cúpula. Mientras los generales británicos veían un fracaso técnico, él buscaba una oportunidad. El avión despegó. Harker sintió la aerodinámica perfecta del fuselaje, pero también la asfixia del motor Allison. La máquina quería subir, pero el corazón no le daba potencia. Harker bajó del avión con una idea fija. Aquel fuselaje era una obra de arte desperdiciada. ¿Qué pasaría si le instalaban el motor Merlin de un Spitfire? Harker fue directo a los despachos. Encontró muros de papel y negativas secas. La burocracia británica no quería experimentos. El motor Merlin era un recurso sagrado, destinado exclusivamente a los Spitfire y los Lancaster. No sobraba ni uno.
Los mandos militares odiaban las sugerencias que rompían la cadena de suministros, pero la intuición de un solo hombre pesó más que el manual de logística. Tras semanas de presión, el alto mando se dio a una prueba aislada. El destino del Mustang dejó de ser un debate estadístico para convertirse en una orden de taller. Los ingenieros de Rolls-Royce recibieron el permiso para iniciar la cirugía técnica. El prototipo experimental dejó de ser un boceto. La cirugía técnica comenzó en un taller británico. Los ingenieros de Rolls-Royce instalaron el motor Merlin en el fuselaje americano. No fue una mejora, fue una transmutación. ¿Por qué la sustitución del motor cambió el curso de la guerra? La respuesta aguardaba en el aire gélido, a 12.000 metros de altura. Allí donde el motor Allison se asfixiaba, el Merlin cobraba vida. El secreto estaba en su nuevo sobrealimentador de 2 etapas. El mecanismo comprimía el oxígeno ralo con un silbido metálico constante. La potencia no caía, se multiplicaba. El altímetro de un Mustang convencional se detenía. La aguja del nuevo modelo seguía girando. Superó los 12.000 metros de altura. La velocidad alcanzó los 696 km por hora. Era un golpe seco a la Luftwaffe. El Mustang era ahora más rápido que cualquier caza de pistón alemán de 1942. La diferencia de techo de vuelo era un abismo. 3.000 metros de ventaja vertical. El fuselaje recibió un ala reforzada y una hélice de 4 palas para morder el aire con más fuerza. El rugido del motor británico se mezcló con el fuego americano. 6 ametralladoras de calibre 50, 1.880 proyectiles en las cajas de munición, suficiente acero para despedazar un bombardero en segundos. La producción se trasladó a Estados Unidos bajo licencia. Las líneas de montaje escupían máquinas perfectas. El diseño evolucionó rápido. Los marcos de metal desaparecieron de la cabina. Los pilotos recibieron el nuevo diseño de burbuja para eliminar los puntos ciegos en combate. Un tanque de metal cuelga bajo el ala. 108 galones de combustible. Un objeto simple que redibujó las fronteras de Europa. El Mustang P-51B ya no era solo un avión rápido, era un arma de alcance global. La eficiencia del motor Merlin y su capacidad interna no tenían rival, pero los tanques externos fueron la pieza final. 1.000 millas de radio de acción, 1.600 kilómetros desde las bases en Inglaterra hasta el corazón del Tercer Reich. El mecanismo de suelta funciona. Un clic metálico libera el seguro. El tanque vacío cae al vacío. El Mustang se sacude, pierde peso y gana velocidad de combate. Ahora es un depredador ligero en territorio enemigo. Desde la cabina, el horizonte se llena de puntos negros. Miles de bombarderos avanzan en formación cerrada. Sobre ellos, los pequeños amigos vigilan. Los pilotos alemanes observan con horror. Sus bases ya no son seguras. Berlín, noviembre de 1943. La guerra ha llegado a la puerta de cada ciudadano alemán. Incluso en el camino de regreso, los Mustang no descansan. Los pilotos ametrallan locomotoras y aeródromos, convirtiendo la retirada en una ofensiva constante. Antes, el combustible dictaba la huida. Ahora, el combustible dicta la aniquilación. Las primeras unidades con motor Merlin llegaron a Europa en noviembre de 1943. La octava Fuerza Aérea no esperó. La necesidad era desesperada. Tomaron prestados los Mustang de inmediato para misiones de escolta. En tiempo récord, el P-51 superó en número al P-38 y al P-47. La conversión fue un frenesí. Las unidades presionaron para cambiar sus casas. La velocidad del despliegue superó a la seguridad. La 354, Grupo de Combate, se convirtió en la punta de lanza de este caos. Un piloto novato en la octava Fuerza Aérea tenía apenas unas horas de entrenamiento real. Sus oponentes de la Luftwaffe acumulaban años de combate en el frente oriental. La brecha no era de metal, sino de carne y hueso. ¿Cómo se aprende a dominar una fiera de 1.600 caballos de fuerza? Algunos pilotos leían el manual de operación mientras volaban hacia el objetivo. Cruzaban el Canal de la Mancha con una mano en el mando y la otra pasando páginas de instrucciones técnicas. Hombres con menos de un día de experiencia en la cabina ya escoltaban bombarderos hacia el corazón de Alemania. El Mustang era una maravilla de la ingeniería, pero en manos de un novato era un ataúd de aluminio esperando el primer error. Los cazas enemigos ya estaban en el aire, aguardando el encuentro. El piloto era tan frágil como el sistema de refrigeración líquida del motor. La misión comenzaba antes del amanecer. En el hangar, el frío de Inglaterra cortaba la piel mientras los hombres escuchaban el objetivo y la ruta. 6 horas de vuelo sobre territorio enemigo.
Ese era el precio del dominio del cielo. Vestirse era un proceso lento. Chaquetas forradas de lana, botas pesadas y guantes gruesos. A 8.000 metros de altura, el termómetro caía a 40 grados bajo cero. El cuerpo humano se entumecía, la mente se nublaba. A esa temperatura, el sudor del miedo se convertía en hielo dentro de la máscara de oxígeno. El Mustang despegaba en grupos. Formaban sobre el Canal de la Mancha y ponían rumbo al este. Horas de monotonía y escaneo constante. Un ojo en el horizonte buscando cazas enemigos. El otro, pegado a los indicadores de combustible. La gestión del combustible era una cuestión de supervivencia, no de logística. El Mustang cargaba un tanque en el fuselaje, justo detrás del piloto. Lleno, el avión se volvía una bestia indomable. El centro de gravedad se desplazaba hacia atrás de forma peligrosa. El morro oscilaba. La estabilidad desaparecía. Cualquier movimiento brusco en el aire podía terminar en barrena. Por eso, el protocolo exigía vaciar ese tanque primero. El piloto activaba las bombas de trasvase para quemar el peso que amenazaba con derribarlo. El centro de gravedad se desplazaba hacia atrás. El Mustang se volvía errático, casi ingobernable. La prioridad era vaciar el tanque de fuselaje antes de ver al enemigo. Pero la guerra no siempre respeta los tiempos del manual. ¿Cuánto adrenalina puede soportar el corazón humano en un solo minuto? El instinto de supervivencia era más rápido que cualquier protocolo. El piloto tiraba de la palanca metálica. Los tanques externos se desprendían y caían al vacío. El avión daba un salto violento hacia arriba por la pérdida repentina de peso. Un golpe seco de fuerza G en la columna. Sin ese lastre, el caza recuperaba su agilidad. La resistencia al aire desaparecía. Ahora era un arma, no un camión de combustible. El aire olía a goma quemada y al sudor frío acumulado en la máscara de oxígeno. El silencio del crucero se rompía en un segundo. El combate en 1944 no era una danza, era una masacre concentrada. Segundos de caos absoluto. 6 ametralladoras de calibre 50 escupían fuego al mismo tiempo. 3.000 cartuchos por minuto si se apretaba el gatillo a fondo. Pero el acero no servía de nada sin puntería. El piloto debía rastrear una mancha metálica que se movía a 600 kilómetros por hora. La fatiga física era un veneno lento. Horas de frío extremo seguidas de un pico de adrenalina que te hacía temblar las manos. Luego, el vacío. La caída emocional tras el disparo. El coste humano no se medía en balas, se medía en el comedor, en las sillas vacías que nadie quería ocupar. En 1944, algunas unidades perdieron a más de la mitad de sus hombres. Un escuadrón podía quedar reducido a un fantasma en cuestión de semanas. 50% de bajas en un solo año de combate. Mientras los pilotos aliados luchaban contra el agotamiento, la Luftwaffe caía bajo su propio peso. Los alemanes diseñaron una trampa para sí mismos. Durante meses, reforzaron sus cazas con un solo objetivo: despedazar los bombarderos pesados B-17. El armamento original no bastaba. La solución técnica fue la fuerza bruta. Montaron cañones de 20 milímetros bajo las alas de los Messerschmitt 109. El Focke-Wulf 190 fue más allá. Algunas variantes cargaban 4 cañones de 20 milímetros y 2 ametralladoras pesadas. ¿Era suficiente? No. Las versiones especializadas instalaron cañones de 30 milímetros y cohetes no guiados. Era potencia pura. Pero la física no perdona. Cada cañón sumaba kilos. Cada soporte añadía resistencia al aire. Los cazas, antes ágiles, se convirtieron en camiones sobrecargados. El desastre estalló con la llegada masiva del Mustang. A 20.000 pies de altura, la maniobrabilidad alemana simplemente desapareció. El P-51 dictaba las reglas. El Mustang superaba en giro y velocidad a cualquier plataforma enemiga lastrada por el metal. El Mustang ya no esperaba el ataque. Los cazas pesados alemanes, lentos y torpes por el peso de sus cañones, eran presas fáciles. El mando estadounidense lo entendió. Febrero de 1944. La doctrina cambió para siempre. Antes, el escolta era un guardaespaldas. Volaba pegado al bombardero. Si un alemán atacaba, el Mustang lo repelía, pero nunca lo perseguía. La Luftwaffe aprendió el truco. Esperaban a que los estadounidenses agotaran su combustible para lanzarse sobre las fortalezas volantes. Era un juego de paciencia. ¿Cómo romper esa rutina? Soltando la correa. La nueva orden era simple: caza libre. Ahora los Mustang volaban entre 80 y 160 kilómetros por delante de los bombarderos.
Limpiaban el cielo antes de que apareciera la primera formación de B-17. El paisaje cambió. Los pilotos estadounidenses miraban hacia abajo y veían los campos de aviación enemigos, pistas de hierba vacías, hangares expuestos. El cazador ya no protegía, ahora buscaba sangre. A los tripulantes de los bombarderos no les gustó. Se sentían desnudos, querían el metal amigo cerca de sus alas. Pero los números no mentían. La nueva agresividad estaba triturando la columna vertebral de la Luftwaffe. Llegó la operación Big Week, una semana de furia diseñada para un solo fin: destruir las fábricas de aviones alemanas. Fue una trampa. Estados Unidos obligó a los cazas alemanes a despegar para defender su industria. No tenían opción. Los pilotos alemanes encendieron sus motores y treparon hacia el encuentro. La nueva doctrina convirtió el cielo alemán en un campo de tiro. Los Mustang ya no esperaban, cazaban. ¿Qué sucede cuando pones a un niño a los mandos de una máquina de guerra? La respuesta es una masacre. Durante la llamada Gran Semana, el alto mando alemán envió sus cazas a proteger las fábricas. Volaron directo a una trampa de acero. 355 aviones alemanes cayeron en 7 días. La fuerza operativa de la Luftwaffe se partió a la mitad. No hubo retorno. El sistema de formación colapsó bajo el peso de las bajas. Antes, un piloto alemán entrenaba 300 horas. Para finales de 1944, apenas llegaba a las 75. Una sentencia de muerte. El novato subía a la cabina, sudaba, no entendía la mitad de los diales. Un veterano estadounidense con 300 horas de vuelo aparecía en su cola. Una ráfaga. Fin de la historia. Las escuelas de vuelo eran cementerios de aulas vacías. Alemania lograba producir 2.600 pilotos al mes. Estados Unidos, en ese mismo año, graduó a 29.000. La ventaja numérica era de 10-1. A esto se sumó la sed de los motores. Los tanques de combustible estaban secos. Sin gasolina y sin maestros, los aviones se convirtieron en blancos estáticos. La agonía terminó antes de la caída de Berlín, para abril de 1945. Incluso los mejores maestros del aire sucumbían ante el caos absoluto de la guerra. Mientras los novatos caían por miles, el destino devoraba a los rostros de la propaganda. El mayor George Preddy era el ejemplo máximo. 27 victorias aéreas, el as de Mustangs con mayor puntuación de todo el conflicto. Había sobrevivido a cientos de combates cerrados, convirtiéndose en el depredador más letal a los mandos de un P-51. Pero el historial no compra inmunidad. ¿Qué valor tiene la experiencia cuando el cielo se vuelve una trampa? 25 de diciembre de 1944, plena batalla de las Ardenas. Preddy perseguía a un caza alemán a ras de suelo. Volaba bajo. El motor rugía entre los árboles. Los artilleros antiaéreos estadounidenses, nerviosos y agotados por el frío, vieron una silueta aproximarse. No identificaron el Mustang, solo vieron un objetivo. Las baterías abrieron fuego. Una ráfaga de ametralladora de calibre 50 rasgó el fuselaje. El metal crujió. Una bala atravesó la cabina y seccionó la arteria femoral del piloto. Preddy perdió el conocimiento por la hemorragia antes de que su avión impactara contra el suelo helado en el día de Navidad. Preddy murió persiguiendo motores de pistón, pero un nuevo depredador ya dominaba las alturas. Era el Messerschmitt 262, el primer caza a reacción operativo de la historia. ¿Qué tan rápido era realmente? 850 km por hora, una diferencia de 160 km por hora frente al Mustang. 100 millas de ventaja que volvían obsoleta cualquier táctica de persecución. Sus 4 cañones de 30 milímetros no solo dañaban, desintegraban un bombardero B-17 en segundos. Un solo impacto directo bastaba para que un Mustang dejara de existir. El mando aliado impuso una orden estricta: prohibido el combate directo, solo atacar con ventaja de altura o mediante el factor sorpresa. Los pilotos americanos aprendieron a explotar la debilidad del gigante. Sus motores Humo 004 eran piezas de relojería frágiles. A bajas velocidades, el jet tardaba una eternidad en acelerar. La caza cambió de forma. Los pilotos aliados patrullaban los aeródromos alemanes. Esperaban a que el Me-62 redujera la velocidad para aterrizar. Ahí, bajo y lento, el depredador se convertía en presa. Los alemanes lograron derribos espectaculares, pero la logística dictó la sentencia final. Los reactores llegaron en cantidades mínimas a un cielo saturado por miles de aviones enemigos. La tecnología más avanzada del Tercer Reich perdió la carrera contra la producción en masa de los aliados.
El Mustang ganó la guerra no por ser el más rápido, sino por ser el más numeroso. Al final, Alemania solo pudo desplegar menos de 300 de estos cazas en misiones de combate reales.